Hola a todos. En este tutorial vamos a crear un prototipo de juego de disparo en primera persona, lo que se conoce como un First Person Shooter o FPS. Partimos del Unity Hub y vamos a crear un proyecto nuevo. En esta ocasión vamos a hacerlo en la versión de Unity 2019.3. Vamos a seleccionar la plantilla de diseño 3D. Y vamos a darle un nombre a nuestro proyecto, que sea, pues, por ejemplo, FPS. Vamos a asegurarnos de que lo guardamos en la carpeta que hemos creado para nuestros proyectos y abrimos Unity. Bueno, y después de un ratito que tarda Unity en abrirse dependiendo de la velocidad de vuestra máquina, aparece el proyecto vacío. Yo voy a organizar un poquito la disposición de los paneles, el layout, un poco más a mi gusto. Voy a traer la jerarquía, la voy a sacar y la voy a poner en esta zona. Voy a sacar también, voy a cerrar la pestaña de Asset Store, la pestaña de juego la voy a poner aquí abajo y el proyecto y la consola los voy a sacar aquí. Y una vez que tenga la disposición a mi gusto, que voy a dejarla tal que así, voy a guardarla. Ya sabéis que aquí en Layout podéis hacer guardar vuestra disposición y voy a llamarlo Mi Layout. Por si en algún otro proyecto se abre la disposición en Layout por defecto, pues en un momento podéis venir aquí, cambiar a vuestro Layout y se abre vuestra disposición. Bueno, lo primero que vamos a añadir es la superficie de juego, el suelo, la escena. Así que vamos a crear un nuevo objeto 3D que sea un plano en este caso. Voy a llamarle suelo y vamos a darle un tamaño mayor. Voy a dar una escala, por ejemplo, de 5 en el eje X. En el eje Y no tiene sentido puesto que es un plano. Y en el eje Z, pues también de 5. Y hacer una superficie grande. Ya sabéis que si pulso F en la escena, el foco va justamente ahí al objeto. Y bueno, pues puedo situarlo de la forma que más me interese. Que puede ser tal que así. Ahora lo que voy a hacer es añadir nuestro personaje. Y vamos a añadir una primitiva de 3D que va a ser una cápsula. La voy a llamar a este objeto jugador. Voy a colocarlo encima de la superficie. Tal que así. Si pulso F, ya sabéis que me centra el foco y puedo observar, pues, a mi jugador en todas sus dimensiones. Bueno, pues lo siguiente que quiero es, veo que tiene una área de colisión de tipo cápsula. Ahí lo veo. Si quito el Mesh Render es más sencillo verlo, lo veis ahí. Pero quiero además que tenga un Rigid Body para que esté sometido a las leyes físicas. Así que ya sabéis que añado el componente desde aquí. Rigid Body, que lo tengo ahí. Y lo siguiente es, si es un juego en primera persona, necesito que la cámara esté sobre el jugador. Bueno, pues hay quien pueda pensar que lo adecuado es añadir un componente de tipo cámara, pero esto lo que hace es, efectivamente, añade una cámara sobre el propio jugador, de forma que moviendo el jugador se mueve la cámara con él, pero esto puede crear un efecto un poco extraño en el juego. A nosotros nos interesa poder mover el jugador en una dirección y la cámara, la visión, digamos la cabeza del jugador, poder girarla en otra dirección, de forma independiente. Así que esta no es la mejor opción. Voy a eliminar este componente cámara que he puesto aquí y lo que voy a hacer es nuestra cámara principal, que la tenemos aquí, la voy a arrastrar y la voy a colocar como objeto hijo de nuestra cápsula, de nuestro objeto jugador. Y voy a reiniciar su posición, Reset Position, para colocarla justo con mi jugador. Fijaos que ahora la cámara está con el jugador, pero yo puedo mover el jugador o puedo rotar el jugador, por ejemplo, en el eje Y, y la cámara, de forma independiente, puedo rotarla, por ejemplo, sobre el eje X. Y puedo conseguir movimientos independientes. Esto lo haré desde el script. Desde el script que vamos a asociar a nuestro jugador.
Bueno, un detalle es que la cámara, lo suyo es que esté un poco más arriba, que sea como mi visión, y además que esté en una posición frontal, como lo están los ojos en la cara, respecto al eje Z, que es el eje delantero, y de esta forma, con este pequeño truco, se reduce el mareo que sufren algunos jugadores en este tipo de juego. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es aplicar unos materiales para colorear un poco tanto el suelo como el jugador. Así que en el panel del proyecto voy a crear una carpeta que va a ser materiales, por tenerlo un poco más organizado, y dentro de la carpeta vamos a crear nuestro primer material, que voy a llamarlo amarillo, y va a ser un color pues albero para el suelo. Vamos a dar un color, por ejemplo, pues una cosa así. Arrastramos el material sobre la superficie y toma ese color. Y vamos a dar otro material, en este caso lo voy a llamar azul para el jugador, y vamos a darle pues un tono de azul, pues algo así, por ejemplo. A continuación vamos a crear nuestro primer script, así que vamos a hacer primero la carpeta para guardarlos, este y los sucesivos. Vamos a llamar la carpeta scripts y dentro de ella creamos nuestro script de control del jugador. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por ahora. Ahora es vuestro turno de repetir lo que hemos hecho en este tutorial y en el siguiente desarrollaremos el script para controlar el movimiento de nuestro jugador. Hasta entonces.